Buenos días, soy Julio Antonio Aguado y voy a presentarles de la Universidad de Valencia y voy a presentarles la comunicación titulada El impacto mediático de la desobediencia antimilitarista de los años 90 en el Estado español. El antimilitarismo es un movimiento social de rechazo sistemático a las guerras, a su naturaleza y a sus preparativos, su causa inmediata o directa. Forma parte del pacifismo, aunque insiste en el desafío al monopolio del control de las formas de coerción en general y del poder y la legitimidad militar en particular, y a las distintas expresiones del militarismo, no solo a su faceta belicista, y practica la no colaboración con estas. Por lo tanto, exige un cambio radical en el ámbito de las relaciones sociales, económicas, militares y geopolíticas. La insumisión es una forma de desobediencia civil utilizada por el antimilitarismo como instrumento de no colaboración con la guerra, el ejército y el militarismo, de forma simultánea a otras modalidades de la desobediencia como la objeción fiscal. Sobre esta base se presenta en el trabajo el impacto mediático de la insumisión del movimiento antimilitarista en el Estado español, con la pretensión de mostrar los estilos de comunicación alternativa de los movimientos sociales del pasado reciente. El caso de estudio es también un caso de éxito, pues consiste en una campaña de desobediencia civil desarrollada de 1989 a 2002, que consiguió finalizar con el servicio militar obligatorio en España mediante la implicación directa de más de 20.000 personas. Igualmente, porque nunca en las últimas décadas ha existido en Europa un movimiento tan enfrentado al Estado y simultáneamente tan extensamente apoyado por la sociedad, ni un acto de resistencia al poder como este, que se haya transformado en un auténtico desafío al poder del Estado durante tanto tiempo. En cuanto al marco teórico, en la investigación se profundizan los recursos simbólicos, culturales e ideológicos que enmarcan la protesta, incluyendo el proceso de construcción de problemas y de explicitación de demandas. Para ello se basa en el enfoque cognitivo de los movimientos sociales, en la Escuela Europea de los Nuevos Movimientos Sociales y en el análisis de los marcos de interpretación y, en concreto, en la comunicación persuasiva durante la movilización. La desobediencia civil persigue sus objetivos de transformar la legalidad o las políticas públicas, por una parte haciendo ineficaces las leyes contestadas a causa de su incumplimiento público, pero también buscando la visibilización pública de una injusticia para transformar la opinión pública con relación a dichas normas y políticas, presionando a los poderes institucionales para que implementen los cambios reivindicados. En este sentido, se trata de una forma de no cooperación que actúa mediante la creación de una situación conflictiva para hacer visible el conflicto, utilizando la potencia de los símbolos y las metáforas, siendo así una expresión de comunicación alternativa de carácter performativo que representa el castigo ante la sociedad, poniendo en escena el mensaje que pretende sufrir quien sufre dicho castigo, que pretende difundir quien sufre dicho castigo. Los medios de difusión son un canal para exponer las reivindicaciones de los movimientos sociales, extender su mensaje y atraer su atención para conseguir credibilidad y legitimidad. En concreto, los medios pueden ser instrumentales para los movimientos, pues son una forma importante de llegar a la ciudadanía, obtener apoyos y movilizar a potenciales participantes. Pueden ponerles en contacto con otros actores y pueden aportar apoyo psicológico a sus miembros. Asimismo, pueden resultar clave en la apertura, el restablecimiento y el bloqueo de la agenda oficial, cuestionándola, rebatiendo las preferencias institucionales y presentando como factibles soluciones aplazadas y polemizando con las autoridades. En ese sentido, podemos afirmar que sí que existe posibilidad de expresión alternativa, por una parte, por el papel de los medios de información alternativa y de contrainformación y las nuevas tecnologías como Internet y la telefonía móvil que permiten al activismo tomar la palabra y hacer acto de presencia, permitiendo el antagonismo, aunque sea de un modo concreto. Por otra parte, los movimientos sociales le ofrecen a los canales de difusión oficiales o mayoritarios la oportunidad de desplegar su crítica, aunque ésta sea simplemente retórica. Incluso en ocasiones juegan un papel facilitador en la generación de los marcos de la acción colectiva. En cuanto a la metodología, el análisis de la incidencia mediática se basa en los datos aportados por otras investigaciones sobre la insumisión hasta 1993 y del análisis del periodo 1997-2002
de las movilizaciones de la denominada insumisión en los cuarteles o insumisión-deserción. Se ha acudido a una estrategia de integración metodológica de técnicas cuantitativas y cualitativas. En el estudio cuantitativo del impacto del conflicto se han llevado a cabo diversas observaciones utilizando indicadores como la cantidad de información, el número de noticias, el número de días en que aparecen informaciones, frecuencia, la aparición de una información en varios periódicos el mismo día, cobertura o el ámbito de difusión estatal, local, regional. En la vertiente cualitativa se ha realizado el análisis de contenido mediático y de los agentes promotores de las informaciones, movimiento, gobierno político, fuentes judiciales, militares o medios de comunicación. La información ha sido recogida de la prensa estatal de mayor tirada en el periodo, El País, ABC y El Mundo, y de medios locales regionales bajo categorías relacionadas con la temática del estudio. En cuanto a los resultados del análisis del impacto mediático, el papel de los agentes institucionales, autoridades, políticos, jueces, etcétera, como promotores de las informaciones es significativo durante todo el periodo. A pesar de ello, entre el año 97 y 2002, con solamente una treintena de desobedientes no violentos, el movimiento fue la fuente de un 30% de las informaciones sobre el conflicto en el país y un 10% en el ABC. Los medios dan cobertura a las acciones del movimiento en un porcentaje similar a las élites en los inicios de la insumisión-deserción y por los debates sobre la despenalización y la excarcelación o cuando hay consejos de guerra y lo consideran en ciertos casos como interlocutor válido en temas como el problema del reclutamiento. Por consiguiente, los medios intensifican su atención progresivamente según el grado de enfrentamiento entre gobierno y activistas y la movilización actúa, en general, como el principal estímulo de la cobertura informativa. Según el análisis de contenido, cuando el movimiento se moviliza eficientemente, incrementa la cobertura, lo que se observa en el mayor peso de la información sobre la protesta en la descripción de las acciones, los acontecimientos de una forma neutra, descriptiva, no valorativa, que es importante en los años con mayor número de juicios militares y protestas y de menor debate institucional que le resta espacio. Asimismo, la consideración de la campaña, más general que los acontecimientos, también neutra, es significativa cuando tienen lugar agresiones a los desobedientes y niveles importantes de apoyo, y por los debates institucionales sobre despenalización y excarcelación, evidenciando que las acciones no violentas, como la utilizada, son llamativas y noticiables independientemente del discurso que transmitan. Si se observa el análisis de la frecuencia mediática, en la mayoría de las informaciones de los medios, sobre todo los locales regionales, se refieren a la deserción desde el punto de vista del movimiento, por los motivos que hemos indicado, junto a referencias a la insumisión, las inhabilitaciones y la deserción. Atendiendo a la cobertura, se refuerza la afirmación anterior, siendo los acontecimientos provocados por las protestas los que consiguen presencia significativa, traducida en mayor número de informaciones diarias y en el espacio que éstas ocupan en los rotativos. En cuanto a la discusión, como puede observarse, los movimientos que utilizan la desobediencia civil consiguen cobertura en los medios mayoritarios por la cárcel y la represión del activismo, por la novedad de los objetivos de la protesta, su imprevisibilidad y la innovación de las diferentes insumisiones, la espectacularidad de las acciones y los acontecimientos que la acompañan en sus diversas fases, actuaciones legales, entregas públicas de desertores, detenciones, juicios, etcétera, reabriendo un debate que incide negativamente en la política institucional. Asimismo, por el apoyo de diferentes sectores en la sociedad, en especial los institucionales, y por el nivel de controversia, pero no solo contra las autoridades, sino porque fomentan el debate y la competencia entre las mismas. Como conclusiones, puede afirmarse que a través de la desobediencia civil, los refractarios a la guerra han generado una mayor cantidad y diversidad de flujos y contenidos informativos, de elementos conversacionales existentes en la sociedad, intensificando la comunicación pública alrededor de su temática y abriendo el debate institucional y ensanchando y activando el espacio de interacción institucional y el de comunicación pública. Desde ambos puntos de vista, cuantitativo y cualitativo, el impacto de la desobediencia ha sido decisivo para la inclusión en las agendas públicas de las demandas del movimiento, logrando incluir en la agenda, por ejemplo, en la política y en la mediática, una demanda de la abolición del servicio militar obligatorio
que el gobierno no quería ni podía resolver estructuralmente. La desobediencia desarrollada para lograr la atención de los medios, al provocar los acontecimientos, ha actuado en general como el canalizador de las demandas de la opinión pública y el principal estímulo de la cobertura informativa. En definitiva, se ha convertido en una reacción y un contrapeso al control elitista de las agendas, rompiendo los mecanismos oligopólicos de la fabricación de consensos, expresando unos intereses desatendidos por las élites políticas, pero con fuerte demanda en la sociedad, sacando a la luz una desobediencia civil que adquiere todo su sentido como mecanismo de participación que recupera el protagonismo de la sociedad civil, orientada hacia la formación de la opinión pública. Sus promotores instan a la sociedad a que debata democráticamente sobre una situación positivada, pero considerada injusta o ilegítima. Es decir, para aportar un caudal de opinión y de deliberación generado por la ciudadanía para que la mayoría reconsidere su decisión. Esta resistencia recuerda que la política no puede quedar únicamente en manos de los representantes y de los expertos. Al enfrentarse a la política pública militar, el activismo también ha hecho acto de presencia, ha tomado la palabra y ha dado voz a la sociedad y ha dado oído a los que no querían escuchar. Muchas gracias.